Gloria a Dios. Pues bienvenidos, amados hermanos, siempre es un placer para mí, es un gusto poder dirigirme a ustedes. El día de hoy pues se me ha dado el privilegio de compartir la palabra. Sí, cada vez que se me da ese privilegio me gusta dejar en claro, hermanos, de que reconozco la importancia. Reconozco lo sagrado de este momento, reconozco que cada uno de ustedes es un hijo del Señor, ¿verdad? Es un alma comprada con la sangre preciosa del Señor Jesucristo y con esa convicción y con ese temor, mi hermano, yo me dirijo a ustedes. Así que desde ya les agradezco por prestarme sus oídos y espero que esta palabra sea de bendición para su vida como lo ha sido para la mía. Amén. Vamos a iniciar. Me gustaría pedirles si por favor puede cerrar sus ojitos para acompañarme a entregarle este momento al Señor. Amén. Señor Padre, estoy nuevamente delante de tu presencia, Señor, agradeciéndote, Señor, por todo lo que has hecho en nuestras vidas, Padre bendito. Yo te pido, Señor, que seas tú guiándome en este momento, Señor, más de ti, Señor, menos de mí, Señor, que no sean mis palabras, Señor, sino tu palabra la que hace un impacto en el corazón de cada uno de mis hermanos, Señor. Yo te pido que cada uno de ellos reciba esa porción, esa palabra que viene de ti, Señor, y que haga un impacto en su vida. En el nombre de Jesús te pido, toma tú el control de mi mente, de mi cuerpo y de mi espíritu para poder enviar esta palabra, Señor bendito, a tus hijos con la fidelidad que se merece. Te lo pido, Señor, y me suelto en tus manos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Bueno, pues el tema de esta palabra, hermanos, se llama el carácter o temperamento. Muchas gracias. Ella es la cumpleañera, hermanos, por si no sabía, para que le dé un abrazo ahí. Es mi suegra, ¿ok? Es mi suegra. Gloria a Dios. Entonces vamos a iniciar, les decía, el carácter o temperamento. Y vamos a ir a Génesis 1:26. Vamos a ir a Génesis 1:26, si me pueden acompañar, por favor. Génesis 1:26. ¿Ya lo tienen? Amén. Y dice: y dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Entonces, en este versículo se nos muestra, hermanos, que estamos hechos a la imagen y semejanza de Dios. Esto quiere decir que nosotros tenemos, hermanos, la capacidad de reflejar los atributos de Dios, como por ejemplo su amor, su justicia, su soberanía, ¿verdad? Su sabiduría también. Ser creados, hermanos, a la imagen de Dios implica que llevamos dentro de nosotros una chispa de lo divino, un llamado natural a querer comportarnos como lo hizo Jesús cuando caminó por este mundo. Amén. Es un llamado natural, un deseo natural de reflejarle. Es por eso que estamos hoy en día acá, porque queremos llenarnos más de Él, queremos aprender más de Él, queremos saber más de Él, porque anhelamos reflejarle. En las alabanzas, siempre le expresamos este sentir al Señor, ¿verdad? Cuando le decimos, Señor, yo quiero más de ti, menos de mí, que no exista en mí nada que no venga de ti. Entonces, siempre estamos expresándole ese sentir al Señor de que queremos ser como Él. Entonces surge la pregunta: ¿por qué, si fuimos creados a la imagen de Dios y eso nos da la capacidad de reflejar a Jesús, hermanos, por qué muchas veces es más fácil actuar como lo hizo Pedro? ¿Verdad? Que yo pienso que la mayoría de nosotros pues ubicamos a Pedro como el discípulo más impulsivo, ¿verdad? El que sacó la espada para herir. Muchas veces también es más fácil para nosotros actuar como Juan y Santiago, que también eran discípulos del Señor. Nos muestra la Biblia que en una oportunidad Jesús iba rumbo a Jerusalén y tenía que pasar por Samaria.
Pero en ese entonces pues había conflicto entre judíos y samaritanos. Entonces muestra la Biblia que los samaritanos pues no le quisieron recibir, no quisieron que Jesús pasara por allí. Y pues estos discípulos, hermanos, discípulos de Jesús, Juan y Santiago, le dicen al Señor: permítenos que oremos para que caiga fuego del cielo y los consuma a todos. Imagínense, hermanos, imagínense, porque yo sé que hay situaciones que pues a veces nos sacan de verdad, nos sacan de quicio, pero al punto de querer, hermanos, de querer que una ciudad entera sea consumida con todos sus habitantes, eso pues es otro nivel, ¿verdad? Es otro nivel de enojo. No sé si usted alguna vez se ha preguntado, a mí me ha surgido la duda, ¿por qué si ya le entregamos nuestra vida al Señor, seguimos siendo muchas veces dominados, hermanos, por nuestro carácter, ¿verdad? Por nuestro temperamento? Y muchas veces eso es frustrante, porque muchos de nosotros pues tenemos un deseo genuino de poder cambiar, ¿verdad? Esas actitudes. O debería, ¿verdad, hermanos? Debería de haber un deseo, ¿verdad? De querer comportarnos diferente, porque muchas veces también caemos en el lado opuesto. Empezamos a justificarnos para no cambiar y decimos: no, es que así era mi mamá, es que así somos los de tal y tal familia, ¿verdad? Yo sé que la mayoría de ustedes sabe que yo nací en Guatemala. Yo nací específicamente en un departamento que se llama Jutiapa. Entonces en Jutiapa, hermanos, hay hombres de respeto, hermanos. Los hombres usan sombrero de caballo y andan así hasta con sus armas, hermanos. Entonces hay un decir en Guatemala, se dice que los hombres de Jutiapa son bien machos y que las mujeres también. Entonces es una manera de decir de que las mujeres de Jutiapa son mujeres de carácter. Entonces pues yo podría justificarme, ¿verdad? Diciéndole: no, pues yo soy de Jutiapa y es por eso que yo soy así. Entonces, hermanos, nos vamos a ir por partes para ir respondiendo algunas de las preguntas que ya nos hemos hecho, ¿sí? Y vamos a empezar a definir qué es el temperamento y qué es el carácter. Bueno, pues el temperamento pareciera ser lo mismo. Sin embargo, hermanos, el temperamento es la manera de ser o de reaccionar de las personas. Pero ¿sabe, hermanos, que el temperamento es algo heredado? Eso es algo que heredamos. Sin embargo, el carácter también pues es la manera de ser o de actuar de las personas, pero el carácter es formado. Este es formado por el entorno en el que crecimos y por las experiencias que vivimos en nuestro caminar. Y al principio pues leíamos que el hombre fue hecho a la imagen y semejanza de Dios. Hermanos, y Dios es perfecto, todo lo que Dios creó es perfecto. Entonces Adán y Eva, que fueron los primeros seres humanos creados, ellos poseían, hermanos, las características de Dios de una forma más pura. ¿Sí me explico? Ellos eran seres inocentes, no había maldad en ellos, no había pecado, no había ira, no había enojo. Y yo sé que podríamos entrar acá en muchos puntos en cuanto a este tema. Sin embargo, nos vamos a enfocar en el temperamento y el carácter. Cuando Adán y Eva, hermanos, desobedecen a Dios y el pecado entra al mundo, esa armonía que ellos tenían con los atributos de Dios, eso fue distorsionado. Sí, eso fue dañado. Esa esencia divina que ellos tenían fue tergiversada. Y a consecuencia de esto, pues el hombre, dice la palabra, que su corazón, que el corazón del hombre está inclinado a la maldad. Eso es lo que dice la Biblia. En Efesios 2:1 se nos muestra que nacemos muertos en nuestros delitos y pecados. Ahora, pues esto no es excusa para decir: entonces eso es culpa del enemigo, ¿verdad? Entonces este temperamento, este carácter que yo tengo es culpa del enemigo. Y en parte sí, porque pues él se encargó de tergiversarlo. Pero pues nosotros también lo alimentamos, hermanos. Nosotros también le ponemos ahí bastante cremita a los tacos, ¿verdad? Nosotros también nos encargamos de aumentarlo, ¿verdad? Entonces vamos a leer Santiago 3 del 8 al 11, si me pueden acompañar, por favor. Santiago 3 del 8 al 11.
Les voy a dar unos segunditos para que lo busquemos y que pantalla también me pueda ayudar. Santiago 3 del 8 al 11. En este versículo, hermanos, se nos habla de la lengua, el poder de la lengua. ¿Y por qué vamos a hablar de la lengua? Bueno, hermanos, porque una forma de expresión de nuestro carácter o temperamento se expresa con la lengua. Recuerde que de la abundancia que hay acá, sale acá, tarde o temprano, aunque tratemos de maquillarlo, hermanos, de la abundancia de lo que hay acá, siempre se va a reflejar, ¿sí? Lo tenemos. Empezamos con, dije el 8, ¿verdad? Empecemos con el 6, por favor. Empecemos del 6, me fui al 8. Ok. Nos vamos 2 versículos adelante, por favor. Santiago 3, 6. Ok, bueno, pues lo voy a leer, amén. Y dice: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno. ¿Quién dice que inflama la lengua? El infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua. Imagínense qué tremendo. Ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la imagen y semejanza de Dios. De una misma boca proceden bendición y maldición. Hermanos míos, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura, agua dulce y amarga? Y mientras yo leía esto, yo pensaba, pero pues yo nunca he proferido maldiciones en contra de nadie, porque pues regularmente siempre nos tendemos a sentir más buenos de lo que regularmente somos, ¿verdad, hermanos? Entonces yo decía, yo nunca he proferido, yo nunca le he dicho a una persona una palabra tan fuerte, porque según yo, hermanos, maldecir era únicamente proferir la palabra como tal, decirle a una persona te maldigo o maldita eres, que feo se escucha, ¿verdad? Pero, hermanos, me llevé una gran sorpresa, porque cuando me puse a indagar un poquito más lo que significa la palabra maldición, me encontré con esto. Dice, maldecir significa condenar, denigrar, murmurar, criticar y ofender. Nuevamente, maldecir es condenar, denigrar, murmurar, criticar y ofender. Entonces vamos a desmenuzar cada una de estas palabras para entender mejor qué es maldecir, hermanos, porque posiblemente lo hemos estado haciendo inconscientemente, sin darnos cuenta hemos estado profiriendo palabras de maldición en contra de otras personas. Entonces veíamos que maldecir es condenar. ¿Y qué es condenar? Bueno, pues ve que cuando alguien, hermanos, comete un delito, esta persona pues se le pone delante de un juez. Este juez dictamina si la persona es inocente o es culpable. Si la persona es encontrada culpable, entonces se condena, se emite un castigo, tiene un castigo que cumplir porque fue encontrado culpable. Y si aplicamos esto, hermanos, a la vida diaria, a veces un familiar, un amigo, un compañero de trabajo, alguien de la iglesia está pasando por una situación difícil, hermano, una enfermedad, qué sé yo, problemas financieros, falta de empleo, problemas matrimoniales, y somos tan osados, hermanos, que tomamos el lugar de Dios y condenamos, o sea, rapidito nos ponemos en la posición de juez, sin siquiera que la persona haya tenido el derecho de defenderse. Sí me explico, hasta los jueces, hasta en el mundo natural se le da a la persona el lugar para defenderse, pero no, nosotros rapidito, culpable, te condeno, y es que es quien sabe qué hizo y de plano el Señor lo está castigando, y rápido, hermanos, somos tan rápidos para condenar, nos volvemos jueces cuando la palabra, hermanos, nos muestra que el único juez justo, el único que emite juicios justos es el Señor.
Amén. Entonces, hermanos, tengamos cuidado, porque cuando hacemos esos comentarios, cuando rapidito culpamos a la otra persona, estamos profiriendo maldición, porque estamos diciendo: te mereces un castigo, te condeno, eres culpable. Entonces es tremendo, porque pues muchas veces inconscientemente, les digo, rapidito nos ponemos en la posición de juez, ¿verdad? Maldecir también es denigrar a las personas. ¿Y qué es denigrar? Bueno, denigrar es hacer a alguien sentirse chiquito, hermano. ¿Le ha pasado? ¿Le ha pasado alguna vez que alguien lo hace sentir pequeño? Si hablamos a nivel iglesia, muchas veces, hermanos, se da mucho en las iglesias, aquí no, ¿verdad? Pero sí se da en las iglesias, hermanos, de que se denigra el servicio de los demás. Es una constante, se denigra, siempre se piensa: oh, yo lo haría mejor. Si yo fuera el de alabanza, yo lo haría mejor. Si yo fuera el líder del departamento de Ujieres, que sé que mi suegra no se me va a ofender, entonces yo diría: no, yo lo haría mejor, yo lo haría mucho mejor. Si yo fuera el pastor, yo lo haría. Si yo fuera la esposa del pastor, yo haría esto y lo haría así. Y denigramos, hermanos, denigramos y nos volvemos expertos en todo. Entonces, a mí me ha pasado, yo sé que a usted también. ¿Cómo se siente usted cuando lo denigran? ¿Verdad que se siente el corazón acongojado, humillado? ¿Sí? Humillado es la palabra. Muchas veces también, hermanos, tendemos a denigrar los sentimientos y las emociones de las demás personas. Y a mí eso se me hace algo muy triste, porque yo pienso que deberíamos de demostrar un poquito más de humanidad, hermanos. A mí me pasó hace un tiempo algo bien interesante que me marcó, hermanos, me marcó la vida. Alguien me pidió tener una reunión conmigo, esto fue hace años. Y pues tuvimos la reunión y pues la persona venía muy cargada. Hablamos, le di pues palabras que vienen de la Biblia, ¿verdad? Le hablé palabras de la Biblia, nos abrazamos, lloramos, platicamos. Hermanos, esta persona me dijo al final de nuestra reunión: sabe que si yo no hubiera venido a hablar con usted, yo hoy me hubiera quitado la vida. Para mí eso me marcó, hermanos, me marcó tremendamente, porque me di cuenta de la importancia en escuchar, en no denigrar a los sentimientos de las demás personas, porque el hecho de que una persona no sienta como usted siente no quiere decir que los sentimientos de la otra persona no son válidos y no son reales. Y a veces los sentimientos llevan a situaciones y a lugares oscuros. Entonces nosotros no debemos denigrar, hermanos. Nosotros debemos tener siempre una palabra, escuchar. Dice la palabra que tenemos que ser lentos, ¿verdad? Lentos, ¿verdad? Sí, hermanos, tenemos que tener nuestros oídos abiertos para pues poder recibir esos sentimientos de las personas, y aunque no los entendamos, tener esa palabra. Y puede sonar exagerado decir: ay, no, pero así, eso, yo no creo que eso sea maldición. Dice la Biblia que las palabras amables son medicina, hermanos. Entonces, yo pienso, si las palabras amables son medicina, entonces las palabras ásperas podrían ser veneno, hermanos. Y eso es una forma de maldecir a una persona. ¿Sí me explico? Amén. Entonces, maldecir también es murmurar. Murmurar es criticar a alguien regularmente cuando la persona no está, ¿verdad? Es criticar. Sabe que se me hizo bien interesante, porque la palabra murmuración, hermanos, en griego, la palabra murmuración significa sacar maldad por la boca. Cuando nosotros estamos murmurando en contra de una persona que no está presente, estamos profiriendo palabras de maldición, porque estamos sacando maldad por la boca, estamos criticando en secreto. Y yo estoy consciente, hermanos, que muchas veces queremos aportar, ¿verdad?, a la manera que se hacen las cosas, pero, hermanos, no es necesario murmurar. Tan fácil que es expresarnos, acercarnos a la persona de una manera educada, de una manera edificante, ¿verdad? Con quien tengamos que hablar, sin tener que irle a murmurar a los demás lo que no me gusta que está haciendo esta persona. Entonces tengamos cuidado. Es bien interesante, porque dice la Biblia que con la vara que medimos vamos a ser medidos.
con la vara que medimos vamos a ser medidos. Entonces, hermanos, cuando nosotros juzgamos a una persona, estamos abriendo una puerta para que a nosotros se nos ponga en ese mismo lugar, en esa misma situación, para ver si damos la altura, para ver si en realidad lo vamos a hacer tan bien como decimos que él se debería de estar haciendo. Amén. Entonces tengamos cuidado con la murmuración, porque es también, la murmuración es una forma de maldición. Maldecir también es ofender. Y pues ofender, hermanos, ¿quién no se ha sentido ofendido, verdad? Humillado. Cuando nos ofenden, pues obviamente se hiere nuestra autoestima, ¿verdad? Se hiere nuestro corazón, se hiere el amor propio. Entonces tengamos cuidado con las ofensas. ¿No le ha pasado a usted, verdad, que de repente usted se acerca a un grupito y lo primero que recibe es y uno se queda así como tambaleando y su corazoncito acongojado y uno todo triste? Entonces tengamos cuidado, ¿verdad? Porque la palabra dice que nos invita a que nos hablemos con salmos. Hay tantas cosas bonitas que le podemos decir a las personas cuando nos acercamos a ellas. Entonces tengamos cuidado con eso, amén. Entonces, hermanos, la Biblia nos invita a cuestionarnos en el versículo que leíamos de Santiago. ¿Cómo es posible? Nos dice la Biblia, ¿cómo es posible que con la misma boca que te alabo, que le digo, Señor, eres hermoso, eres precioso, te bendigo, tu creación es perfecta, con esa misma boca denigremos, condenemos, murmuremos, critiquemos y ofendamos a otro ser humano que representa la imagen y semejanza de Dios? Muchas veces, hermanos, con cosas tan sencillas como juzgar el aspecto físico de otra persona, con eso, hermanos, ya estamos diciéndole a Dios, te equivocaste, no la hiciste bien, no la hiciste bien, yo la hubiera hecho mejor. Yo la hubiera moldeado, le hubiera hecho la naricita así o la altura así. Entonces, con cosas tan sencillas. Y yo tengo, ¿sabe, hermano? Yo tengo mucho cuidado. Cuando a mí una persona delante de mí habla del aspecto físico de otra, digo, Dios mío, con esta persona yo tengo que tener cuidado. Porque si es capaz de hablar del aspecto físico de una persona que fue hecha a la imagen y semejanza de Dios, que otra cosa no podrá denigrar. Entonces tengamos mucho cuidado con eso también. Entonces, hermanos, esto quiere decir entonces que estamos condenados a este temperamento o a este carácter que nos ha metido en tantos problemas. Y no, hermanos, el propósito de este mensaje y de todos los mensajes que de acá usted va a escuchar, aquí no venimos a hablar desde el alma, que Dios nos libre, ¿verdad? De venir a hablar desde nuestras heridas. El propósito de este mensaje es que hoy salgamos convencidos de que hay esperanza y que hay buenas noticias para nosotros, amén. El propósito es que salgamos de aquí más agradecidos con el Padre porque envió a su Hijo para redimirnos, que salgamos más agradecidos con Jesús por su sacrificio en la cruz y que salgamos más agradecidos con el precioso Espíritu Santo porque es quien nos enseña a ser de una manera correcta y sabia las cosas y nos dirige a toda justicia y a toda verdad. Entonces acá vienen las buenas noticias. Vamos a ir a 2 de Corintios 5:17. Hermanos, estoy un poquito afectadita de la garganta. Entonces si de repente usted ve que me pongo una mentita ahí en la boca, es porque no quiero que me dé un ataque de tos, amén. Así que le voy a pedir permiso para que usted de repente ve, porque se me está resecando mucho la garganta. 2 de Corintios 5:17. Cuando usted lo tenga, si me puede decir un amén, yo le voy a agradecer. Amén, gloria a Dios. 2 de Corintios 5:17 nos dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. La palabra criatura, hermanos, viene de la palabra creación. Entonces podríamos decir, si alguno está en Cristo, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Dice todas, y eso incluye, hermanos, nuestro temperamento y nuestro carácter. Eso también puede ser renovado. Efesios 2:10, no sé si tienen esa versión, pero lo voy a leer, la Nueva Traducción Viviente lo expresa así. Dice, pues somos obra maestra de Dios. Escuche qué bonito.
Dígale al lado a la persona, usted es obra maestra de Dios. Dígale a la persona que tiene al lado. Y ahora dígase usted misma, yo soy obra maestra de Dios. Voy a hacer un paréntesis aquí, hermanos. Si nosotros lográramos concebir, creer, si lográramos digerir y viviéramos bajo esa verdad, hermanos, caminaríamos de una manera tan diferente, porque nadie podría hacernos sentir menos del valor que en realidad tenemos. Y caminaríamos diferente, no me refiero a por orgullo, sino porque tenemos nuestra identidad bien definida. Yo soy hijo de Dios, soy obra maestra, Él me creó a su imagen y semejanza. Fíjese qué bonito, hermano. Entonces dice, pues somos obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Para qué dice que nos creó? Para hacer cosas buenas. Entonces, hermanos, este versículo lo que nos muestra es que en el momento que recibimos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador personal, nosotros contamos con un nuevo poder interior que nos capacita, hermanos, para poder cambiar nuestra conducta. Recuerda que aprendíamos que el temperamento es heredado. Pues ahora usted es una nueva creación en Cristo. Ahora usted cuenta con el ADN de Jesucristo. Imagínense. Gracias a ese nuevo ADN, nosotros ya no somos esclavos del pecado, ya no somos esclavos de la ira, ya no somos esclavos del enojo. Ahora, por su gracia, tenemos la capacidad, hermanos, de despojarnos no solo de ese temperamento heredado por nuestros antepasados, sino que también tenemos la capacidad de despojarnos de ese mal carácter que fuimos aprendiendo en el camino. Amén. Ahora le voy a pedir si me acompaña a Hebreos 10 del 12 al 14. Hebreos 10 del 12 al 14. Un minutito. Voy a dar un minutito para que lo encontremos. Hebreos 10 del 12 al 14. Amén. ¿Ya lo tenemos? Amén. Y dice, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos. ¿Cómo dice que hizo? Perfectos para siempre a los santificados. ¿Y quiénes son los santificados? Somos nosotros, hermanos. Somos todos nosotros, porque Él nos santificó con su preciosa sangre. Amén. Entonces este versículo nos muestra, hermanos, que uno de los propósitos de Dios de enviar a su Hijo fue renovar su imagen. ¿Sí? Fue renovar la imagen de Dios en la humanidad a través del ejemplo y del sacrificio de Jesús. Lo voy a decir una vez más. Este versículo nos muestra que uno de los propósitos del Padre de enviar a su Hijo Jesús fue renovar la imagen de Dios. Amén. Esos atributos, ¿recuerda que hablamos de los atributos de Dios? Renovarlos en la humanidad a través del ejemplo que nos dejó Jesús y a través de su sacrificio. Pero entonces, hermanos, ¿por qué algunos parecen experimentar ese poder transformador y otros no? Porque yo no sé si a usted le ha pasado. Hay personas que tienen años, hermanos, 20, 30 años en el evangelio y usted les saluda y parece que desayunaron limón, hermanos. ¿Verdad? Entonces uno dice, wow, porque pues la lógica a mí me dice que entre más tiempo yo pase en el evangelio, pues entre más grande yo soy, debería ser más sabia, ¿verdad? Más prudente, seres humanos más sensibles, más enteros. Y recordé, hermanos, Juan 15, Juan 15 del 4 al 11, lo voy a leer. El mensaje está un poquito extenso, ¿ok? Entonces voy a tratar no voy a esperar la pantalla, sino que vamos a ir fluyendo, amén. Dice, permaneced en mí y yo en vosotros.
Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada, hermanos, ni siquiera cambiar ese carácter o temperamento. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Mire qué precioso lo que se nos muestra ahí, que si permanecemos en él y sus palabras en nosotros, le podemos pedir todo lo que queramos, hermanos, y él lo hará. Incluso, hermanos, transformar ese carácter, transformar ese temperamento. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mí. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor. Así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿Y de qué gozo habla? Pues, hermanos, en este contexto que estamos hablando, el gozo de saber, hermanos, que mi temperamento, que mi carácter puede ser transformado. Y volviendo a la pregunta, ¿por qué algunos parecen experimentar ese poder transformador y otros no? La razón, hermanos, salta a la vista en este versículo. Porque ya le recibimos y gloria a Dios por eso, hermanos, pero no hemos permanecido en una constante relación con Jesucristo, porque uno se termina pareciendo a la persona con la que uno más tiempo pasa. Amén. Entonces hoy, hermanos, vamos a aprender qué es permanecer en Jesucristo. Amén, para que salgamos acá todos con esperanza. Primera de Juan 4, 15-16 nos dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, permanece en él. ¿Qué dice? Permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, ¿qué dice? Permanece en Dios y Dios en él. Amén. Isaías 48 dice: séquese la hierba, marchítese la flor. La palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Hermanos, para el mundo la Biblia, hermanos, este libro es un libro de poesía, o es un libro de historia, puede ser un libro de filosofía también. Algunos colegios lo tienen como un libro de filosofía. Pero para nosotros, hermanos, esto es algo tan valioso, hermanos. ¿Usted está consciente que el escritor de este libro vive dentro de usted? Vive dentro de nosotros. Dele gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Dice la palabra que la Biblia, dice la palabra, la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo del alma. ¿Y en dónde están las emociones? En el alma. Esto, hermanos, si nosotros permanecemos en un constante estudio, esto puede hacer que nuestra alma sea penetrada con el poder transformador del Señor. Y dice: penetra hasta la médula de los huesos y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces necesitamos permanecer en un constante estudio de la Biblia, saberla, hermanos, saber qué dice la palabra, escudriñarlas, porque esto es palabra viva. Necesitamos estar expuestos a la palabra, ir a su iglesia, venir a la iglesia, escuchar palabra, estar expuesto. Yo no sé, hermanos, si usted recuerda cuando la radio era algo muy popular. Ahora ya no, ahora ya pues fue suplementado por otras cosas, ¿verdad?
pero antes la radio era muy, muy popular. Entonces yo me acuerdo que a mí me gustaba mucho escuchar un programa y se llamaba La Doctora Corazón, hermanos. Ay, hermanos, a mí me encantaba escuchar a la doctora Corazón, porque pues a ella la llamaban personas con problemas emocionales o con sus problemas de parejas y eso, y la doctora Corazón les solucionaba, y ahí me encantaba escuchar. Pero también había un programa con el mismo formato, pero cristiano. Entonces había un consejero cristiano y habían personas que pues estaban luchando con ciertas cosas y le llamaban para pues pedir consejo. Y en una oportunidad pues un hombre llama a la radio y le dice al consejero: mire, yo me convertí al Señor, voy a poner una fecha porque no recuerdo la fecha exacta, el 22 de marzo del 2000. Entonces yo tengo 25 años de ser cristiano y yo voy todos los domingos a la iglesia, pero ¿sabe qué? Hoy decidí que yo no regreso más a la iglesia. Me di cuenta que en estos 25 años yo me he sentado, he recibido la palabra, he escuchado, y uno de mis nietos me preguntó: ¿de qué se predicó el domingo? Y no le pude decir. No me acordaba de qué se predicó el domingo pasado. Entonces yo ya me di cuenta que yo estoy perdiendo el tiempo. Yo mejor ya no voy porque pues ni retengo, ni memorizo. Entonces yo mejor ya dejo de ir a la iglesia. A lo que el consejero le responde y le dice: a ver, una pregunta, ¿usted se acuerda que desayunó el 22 de marzo del 2000, el día que le entregó su vida a Cristo? Y él le dice: no. Ok, pues ¿se acuerda qué comió en su cumpleaños número 30? Y le dice: no. Para no ir muy lejos, pues le dice: ¿qué cenó el viernes? Y le dice: no, pues no, yo no me acuerdo. Y le dice: pues así mismo, toda esa comida que usted no recuerda, cada vez que usted se sentaba a comer, usted estaba nutriendo su cuerpo. Todos los minerales esenciales, las vitaminas estaban siendo distribuidas en su cuerpo para que usted se mantenga fuerte. Es porque usted ha comido toda su vida que hoy usted está vivo hoy. Usted está sentado donde está, deje de comer un par de días y vamos a ver cómo le va. Asimismo es exponerse a la palabra de Dios. Asimismo es venir, escuchar, sentarse, porque aunque usted no recuerde que se predicó el domingo pasado y que cuando salga de aquí ya se le olvidó todo lo que yo dije, sabe que su espíritu está siendo alimentado, su espíritu está siendo vivificado, está recibiendo y está absorbiendo todo lo que usted necesita para mantenerse fuerte en el Señor. Es por eso que usted sigue perseverando, porque cuando usted pasa por una situación difícil, su espíritu, aunque su mente le diga otras cosas, su espíritu fue vivificado a través de cada vez que usted se sentó aquí a comer la palabra de Dios. Amén. Así que yo le insto a que no deje de asistir a su iglesia, a que venga todos los domingos, cada vez que haya servicio, a recibir palabra, porque pues dice la palabra que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale ¿de dónde? De la boca de Dios. Amén. Primera de Juan 3:24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces a veces pensamos que los mandamientos, hermanos, son reglas para oprimirnos. Hay gente que no quiere venir a la iglesia porque dice: no, yo quiero ser libre, yo no quiero vivir bajo reglas o que me digan qué hacer o qué no hacer. Pero en realidad, hermanos, los preceptos y los mandamientos que Dios nos ha dejado nos convienen a nosotros, hermanos, porque independientemente si yo cumplo o no los mandamientos del Señor, Él sigue siendo Dios. Él sigue sentado en su trono. El que paga las consecuencias de la desobediencia soy yo. Y es por eso que el Señor nos dejó sus mandamientos, porque Él nos quiere librar de todas las consecuencias que nos trae no cumplir sus mandamientos. Primera de Juan 2:17 dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hermanos, y muchas veces, hermanos, confiamos más en nuestro propio juicio. Tomamos decisiones y no hacemos al Señor parte de ellas. Cuestiones bien serias, hermanos, como abandonar el llamado, muchas veces abandonar el matrimonio, hermanos. Pero la Biblia nos muestra, hermanos, que la sabiduría del hombre, lo que yo pienso que es lo correcto de hacer, porque mi sabiduría humana me lo dice,
la sabiduría del hombre es insensatez comparada con la sabiduría de Dios, porque es su sabiduría. Qué bonito, hermanos, caminar en esa confianza de que el paso que yo estoy dando está dirigido por la voluntad de Dios, porque entonces no voy a tener temor a tropezar o a tomar una mala decisión. Y yo sé, hermanos, yo sé que es muy, muy difícil cuando la voluntad de Dios no se alinea, ¿verdad?, a nuestros deseos. Porque eso pasa mucho. Decía hermano Neftalí la semana pasada, yo sí me acuerdo del mensaje, hermano Neftalí, nos decía, ¿verdad?, que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos, hermanos. Y me bendijo mucho eso, porque créame, hermanos, hacer su voluntad siempre, 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 hermanos. Hacer la voluntad de Dios en cualquier situación siempre es mejor. Así que aprendamos a escuchar, amén. Aprendamos a tener la paciencia para que el Señor dirija nuestros pasos. En Juan 6:56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Esto significa, hermanos, de que ve que cuando tomamos la Santa Cena no es algo que hagamos como un ritual. Esto es para hacer memoria del sacrificio. Es algo que hacemos cuando participamos en la Santa Cena, ¿verdad? ¿Y sabe por qué es necesario hacer memoria, hermanos? Porque muchas veces olvidamos. Muchas veces ya damos por sentado el sacrificio de Jesús y lo escuchamos como ya algo tan repetitivo que ya no hace un impacto en nuestro corazón. Pero es necesario, hermanos, participar de la Santa Cena porque estamos haciendo memoria. Y dice la palabra que cuando hacemos esto, permanecemos en Él y Él en nosotros. Amén. Primera de Juan 2:24 dice: lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. ¿Y qué es lo que oímos desde el principio? La Biblia, ¿verdad? ¿Qué es lo que dice la palabra? Y en el principio creo que Dios, la creación de Dios, nos invita a permanecer, hermanos, escudriñando nuevamente las palabras de Dios, ver las sendas antiguas, qué hicieron los patriarcas, cómo se dirigieron, porque esto es un ejemplo de cómo nos tenemos que manejar. Ahora vamos a condensar lo que acabamos de aprender. Y aprendimos, hermanos, que permanecer en Cristo es confesar a Jesús, ¿verdad?, como el Hijo de Dios, permanecer en su amor, permanecer en su palabra, guardar sus mandamientos, hacer su voluntad, hacer memoria de su sacrificio. O sea, tenemos que vivir en una relación constante con Él. Amén. Leíamos en Juan 15:8 que dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. El Señor nos muestra que si permanecemos en él, daremos mucho fruto. ¿Y qué fruto? Bueno, pues en Gálatas se nos muestra que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Entonces, hoy nos vamos a hacer un autoexamen, ¿sí? A ver cómo nos va, a ver cómo estamos en cuanto a frutos. Yo ya me lo hice y al final le voy a decir mi nota, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo contrario al gozo, hermanos? Pues es la amargura. Entonces, ¿siento yo gozo o siento amargura y vivo siempre llena de preocupaciones y penas? ¿He aprendido a gozarme por lo que tengo, hermanos, o vivo en amarguras por lo que no tengo? Los que son papás me van a entender. Nosotros solemos llevar a nuestros hijos al parque y a mí se me hace bien interesante, hermanos, porque podemos llegar al parque a las 9 de la mañana e irnos a las 5 o 6 de la tarde, que al final se hace guerra, hermanos, y que no se quieren ir del parque y que no se quieren ir y lloran y patalean y hacen berrinche: no me quiero ir, quedémonos más tiempo. Entonces el día termina en pelea, hermanos, en llanto, en discusión. Entonces tratamos, ¿verdad?, de enseñarle a nuestros hijos, y yo les digo: ¿cómo es posible que después de un día tan bonito, ¿verdad?, en el que se ensuciaron, jugaron, se divirtieron, en lugar de apreciar y atesorar lo que pudimos hacer, nos vamos llorando por lo que no pudimos hacer? Y eso se da mucho, hermanos, también yo he puesto un poquito de atención a eso y también se me hace muy, muy, muy interesante. Yo no sé si usted está consciente que los que estamos acá
vivimos en una potencia mundial, hermanos. ¿Se ha pensado en eso? Nosotros vivimos en un país que es una potencia mundial. Vivimos en un país que es uno de los países más ricos del mundo. Y para bien o para mal, nosotros gozamos de esos beneficios. Muchos de nosotros tal vez beneficios que no tendríamos si estuviésemos en nuestros países, ¿sí? Pero hermanos, muchas veces en lugar de disfrutar y atesorar y valorar, nos terminamos solo quejando, hermanos. Que el gobierno, que el sistema, que esto, que el otro, que los papeles. Y sí, yo sé la importancia, hermanos. Pero mientras esperamos en esas cosas, hermanos, vamos a gozarnos, aprender a gozarnos en lo que el Señor nos está permitiendo vivir. ¿Sabe usted que hay millones de personas que anhelan estar en este país? Muchos de ellos nunca podrán, muchos de ellos murieron en el intento, anhelan. Entonces vamos a aprender a gozarnos, hermanos, con esas cosas que el Señor nos ha permitido disfrutar, amén. Levantémonos en la mañana, respiremos, miremos alrededor y digamos, wow, vivo en Estados Unidos, en una potencia mundial, en donde tengo beneficios. Disfrutemos ese día, aprendamos a gozarnos, hermanos, en lo que esperamos, lo que el Señor depara para nosotros o tiene para nosotros en este país, amén. Amén. Gloria a Dios, dele gloria a Dios. Ok, ¿qué es lo contrario a la paz? Que es parte del fruto del Espíritu. Pues lo contrario a la paz es enemistad, hermanos, es violencia. Cuando se da un problema en la familia, con alguien de la iglesia, con un compañero del trabajo, promovemos la paz, hacemos un llamado a la reconciliación, o somos de aquellos que le echamos más leña al fuego y hacemos más grande el problema. Otra parte del fruto del Espíritu Santo es la paciencia. ¿Y qué es lo contrario a paciencia? Pues es intranquilidad y paciencia. Ay, hermanos. Cuando el Señor nos pone en esas situaciones en las que tenemos que esperar, recuerdo que dice la palabra que hay un tiempo para todo. Recuerdo que dice la palabra que los tiempos de Dios son perfectos. O como Dios ya se tardó, entonces yo lo voy a hacer a mi manera, porque a Dios se le olvidó. Se le pasó este problema a mí, Él no se acuerda, entonces yo tengo que hacerlo a mi manera. Porque hermanos, es una realidad. O sea, quien me niegue esto, quien ya lo dominó, por favor que se acerque a la oficina al final y me diga cómo hacerlo. Porque la verdad es muy difícil, hermanos, esperar en el tiempo propicio de Dios. Porque hermanos, para lo que nosotros parece tardío, para lo que a nosotros parece tardanza, es en realidad el Señor obrando su perfecta voluntad en sus tiempos que son perfectos. Amén. A mí me bendice mucho ese versículo que dice: aguarda Jehová y aliéntese tu corazón. Sí, espera en Jehová. Me bendice mucho también ese versículo que dice: ¿por qué te abates, alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabar la esperanza mía y salvación mía. Así que cuando la paciencia se le está acabando y su alma empiece a querer reinar sobre sus emociones y sobre su consciente, hermanos, usted dígale, háblele a su alma. Usted le puede hablar a su alma, es lo que hacía el salmista David. Y dígale: ¿por qué te abates, alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún has de alabarle, porque verás que Él se glorificará en tu vida. Amén. Gloria a Dios. Hermanos, requiere mucha valentía esperar en los tiempos del Señor. Amén. Porque hermanos, en mi caminar en el Señor, relativamente corto, hermanos, yo he aprendido que confiar en el Señor no es pretender que el Señor va a hacer las cosas como yo quiero, cuando yo quiero y porque yo quiero. Yo me le impongo a Dios. No, así lo tienes que hacer. Confiar en el Señor, hermanos, es tener la convicción que aunque las cosas no se dan como yo espero, en el tiempo que yo espero, que aunque todo dicta, todo parece lo contrario a las promesas que el Señor nos ha hecho, yo tenga esa convicción de que su tiempo es perfecto. .
que su tiempo es perfecto, que el Señor no hace cosas a medias, Él hace cosas perfectas. Entonces en esa espera, hermanos, usted va a ver la perfección de Dios. No importa lo que esté esperando. ¿Está esperando usted que su esposo cambie? ¿Que su esposa cambie? ¿Usted está esperando sus documentos? ¿Usted está esperando cualquier cosa que el Señor le tenga esperando? Déjeme decirle que el tiempo que usted espera en el Señor no es tiempo perdido. El Señor le va a honrar, que aunque usted no veía la promesa, usted siguió confiando en Él. Esto ya no depende de hombres, hermanos. Esto ya depende de Dios, y Él le va a honrar cada minuto, cada segundo de su espera. Usted espere su recompensa, porque viene una recompensa por esperar en el Señor. Amén. Dele gloria a Dios. ¿Qué es lo contrario a la fe? Pues es incredulidad, es desconfianza, ¿verdad? ¿Ejercito mi fe yo en los problemas o me gana la incredulidad, hermanos? Y mi reacción es enojarme con Dios porque no hace las cosas como yo quiero. ¿Qué es lo contrario a la mansedumbre? Es la ira. Ya aprendí a pasar por alto la ofensa, hermanos, o todavía me domina la ira y me hace decir y hacer cosas con locura. ¿Qué es lo contrario a la templanza? Es dureza, es aspereza. ¿Cuáles son las palabras que salen de mi boca para mis seres queridos? Porque a la larga quien conoce bien esas asperezas son los que están más cercanos a nosotros. Es bien interesante, ¿verdad, hermanos? Pero muchas veces tenemos palabras amables para todos, pero para los cercanos no. Para quienes más deberíamos hablar con cariño, con ternura, tenemos solo palabras de aspereza, hermanos. Y entonces vamos a seguirle pidiendo al Señor, que Él ya nos mostró, ¿verdad?, de que sí se puede. Entonces, hermanas, yo no pasé el examen, les cuento. Yo no lo pasé, yo soy honesta, yo no lo pasé. Yo sé que todos ustedes sí. Yo sé, es que, hermanos, de veras, yo les puedo ver las alitas y la ruedita aquí arriba, hermanos. De veras, con ese amor los veo, hermanos, se los prometo. Yo sé que todos tenemos defectos, pero yo lo veo, a cada uno de ustedes lo veo como esa obra en proceso en la que el Señor se va a perfeccionar. Amén. Entonces, si como yo lo veo en lo espiritual aún no es verdad, pues por lo menos es profecía, ¿verdad, hermanos? Por lo menos yo profetizo que así es usted. Entonces, hermanos, yo si no pase el examen, yo me siento muy confrontada. Siempre lo digo cada vez que uno está escribiendo, y los hermanos que nos ayudan, ¿verdad?, con esto de compartir la palabra, estarán de acuerdo conmigo en el primer confrontado. El primer confrontado es uno, hermanos. Entonces, un buen comienzo, hermanos, un buen comienzo es reconocer esas áreas de mi vida, ¿verdad?, en las que necesitan ser restauradas. Porque, hermanos, quien no admite que necesita ayuda, no puede ser ayudado. Fíjese que incluso una persona que sufre de adicciones, ningún profesional lo va a atender si no reconoce voluntariamente que necesita ayuda, que tiene un problema. Porque, hermanos, si yo no reconozco que a causa de mi mal carácter o de mal temperamento yo estoy haciendo daño, que necesito un cambio, hermanos, fíjese, hermanos, que hay alguien que sí las reconoce, y sabe que les ha estado sacando mucha ventaja. ¿Y sabe quién es? Satanás. Y que el Señor lo reprenda, hermanos. Él conoce muy bien cuáles son nuestras debilidades temperamentales, y no dudemos ni un instante que va a usar todo su poder y todas sus artimañas para derrotarnos. Porque su mayor deleite, hermanos, dele gloria a Dios, dele un aplauso al Señor. El mayor deleite de Satanás con respecto a los cristianos es vernos derrotados, hermanos, con nuestras propias debilidades. Muchas veces le atribuimos tanto poder, y que el enemigo hizo esto y que el enemigo ocasionó, cuando en realidad las únicas armas que él tiene para derrotarnos son nuestras propias debilidades, hermanos, y él les ha estado sacando ventaja.
y esto me hacía pensar en Sansón, hermanos, quien Sansón es considerado uno de los hombres más fuertes de la Biblia y de hecho de la historia también, porque la fuerza física de Sansón no provenía de una alimentación sana, de un levantamiento de pesas, no, la fuerza física de Sansón venía de Dios, hermanos, y él no tenía ni un problema para enfrentarse contra ejércitos. Imagínense, yo digo, lo agarran a uno entre dos, pues tal vez a uno ahí de repente medio se defiende, pero a él, hermanos, entre 1000. ¿Y sabe qué? Con una quijada de burro, yo no me imagino la fuerza de ese hombre. 1000 hombres, mataba hombres por miles. Nosotros, hermanos, a un perro, por lo menos yo, le tenemos miedo. Pero Sansón, hermanos, dice que con sus propias manos destruía, despedazaba leones. Pero no fuera a ver una mujer bonita. Se le cruzaba una mujer bonita, mi hermanos, y Sansón era tan débil como cualquier otro ser humano. Y ¿sabe qué? Fue precisamente eso lo que el enemigo usó para entregarlo a los filisteos. Usó la debilidad de Sansón. Dígame si no conoce nuestras debilidades. Así que tenga cuidado, hermanos, y reconozca en su corazón su debilidad. No vaya a ser que el enemigo nos esté sacando ventaja y nos vaya a entregar a nuestros enemigos. Amén. Pero, hermanos, sabe que también el Señor, nuestro Señor, nuestro hermoso Señor, Él también conoce nuestras debilidades y Él también tiene un plan precioso para ellas, hermanos. Pablo dice en Corintios 12, lo voy a leer, dice: y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona ¿en qué? En la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Amén. Y hablábamos de Sansón, hermanos, y la historia nos muestra que pues Sansón, hermanos, es aprisionado, es amarrado con cadenas. Le sacaron los 2 ojos a Sansón, hermanos. Fíjese con lo que podía ver a las mujeres bonitas, hermanos, y sus enemigos, ¿sabe qué? Quisieron divertirse con su desgracia. Pero ¿sabe qué? Eso es lo hermoso, ¿verdad? De reconocer, de saber el Dios al que le servimos. Dice que Sansón recordó, hermanos, que tenía un Dios poderoso que podía redimirlo. Y dice la palabra que Sansón clamó al Señor y le dijo: te ruego, Señor, te ruego que te acuerdes de mí tan solo una vez más y que me des fuerzas para cobrarles a los filisteos mis 2 ojos de una vez por todas. Y el Señor lo escuchó y le restauró sus fuerzas, hermanos. Porque ¿sabe qué? No es hasta que nuestras debilidades nos han hecho tocar fondo, hasta que ya no tenemos fuerzas humanas para hacer las cosas por nuestra cuenta, que no aprendemos a reconocer la fuerza del Dios que nos sostiene. Amén. Dele gloria a Dios. El Señor restaura las fuerzas de Sansón y usted sabe el resto de la historia. Y sabe que es lo más precioso, hermanos, es de esos ejemplos que el Señor nos deja, que a pesar de sus debilidades morales, Sansón es mencionado entre los grandes hombres de la fe, hermanos. En Hebreos 11, escuche lo que dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, fíjese, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad. Se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando permanecemos en el Señor, a pesar de nuestras debilidades, confiando, hermanos, en que veremos frutos de nuestra perseverancia, Él nos hace fuertes, hermanos, y podemos lograr la victoria.
podemos lograr esa victoria por medio de Jesucristo, cuyo Espíritu, hermanos, puede hacer que todas las cosas sean nuevas en nuestras vidas. Amén. Incluso ese carácter y ese temperamento. Amén. Dele gloria a Dios. Denle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, con mis debilidades temperamentales o con nuestro mal carácter, tenemos dos opciones. O las ignoro y vivo el resto de mi vida justificándome, contaminando el ambiente de los que digo amar, porque admitamos, los hermanos, admitamos que un mal carácter destruye. Mal carácter destruye corazones, destruye autoestimas, destruye familias, destruye amistades, destruye matrimonios, hermanos. Entonces, o admito que tengo un mal carácter, ¿verdad? Lo admito, se las entrego a Dios, permanezco en Él y dejo que el poder transformador del Señor se glorifique en ellas. Amén. Santiago nos dice que el hombre, ¿se acuerda que leíamos que el hombre no puede domar la lengua? Cuando yo leía eso dije, no, pues estamos fritos entonces, porque dice la Biblia que el hombre no puede domar la lengua. Y meditando dije, claro que el hombre no puede, en sus propias fuerzas no, porque apartados de Él nada podemos hacer. Pero si permanecemos en Él, Él nos da la gracia divina para poder controlarla. Amén. Y tener cuidado y ponernos un filtro aquí y un filtro aquí antes de soltar una palabra que posiblemente esté maldiciendo la vida de los que yo digo amar. Amén. ¿Y por qué podemos asegurar que si permanecemos en Cristo seremos transformados, hermanos? ¿Por qué podemos decir con convicción de que es verdad, de que el Señor puede ayudarme a cambiar ese carácter? En primer lugar, porque la Biblia lo dice, y la palabra profética más segura que tenemos es la Biblia. Amén. Cuando alguien le dé una profecía, usted filtre también, asegúrese que está empapada de lo que dice aquí. Amén. Porque esta es la palabra profética que más segura. Y vamos a tomar el ejemplo, hermanos, de los discípulos de Jesús, amén, para poder respaldar lo que acabamos de aprender. Y vamos a empezar por Pedro, ¿sí? La Biblia nos muestra que Pedro fue un hombre con un carácter impulsivo, hermano, ¿se acuerda? El que, ¿verdad? Cortó la oreja. Yo he escuchado a mucha gente que dice, no, pero yo tengo mal carácter, pero si Jesús usó a Pedro teniendo el carácter que tenía, sí es cierto, pero Pedro no se pasó toda la vida cortando orejas, hermanos. No se pasó siempre cortando orejas. Dice la palabra que Pedro, hermanos, permaneció en Cristo. Amén. Y luego nos muestra un Pedro que predicaba con tanto denuedo, hermanos, que en Pentecostés se convirtieron 3,000 personas. Y vemos a ese Pedro impulsivo bautizando a gentiles. Amén. Tenemos a Jacobo. Jacobo era un hombre ambicioso, hermanos. Le pidió puesto de honor en el reino de los cielos a Jesús. Le dijo, concédenos que en tu gloria nos sentemos uno a tu derecha y otro a la izquierda, refiriéndose a él y a su hermano Juan. Era un hombre enojadizo. Este fue uno de los que quiso que cayera fuego del cielo y destruyera a toda la ciudad samaritana, porque pues no querían hacer lo que ellos quisieron, ¿recuerdan? Pero la Biblia nos muestra que Jacobo permaneció en Cristo. Y luego vemos a un Jacobo que fue uno de los primeros mártires de la iglesia, hermanos. Sabe que Herodes lo mató a espada porque él se olvidó de ambición y posición y dio su vida por la fe que profesaba, porque llegó a conocer a Cristo de una manera tan preciosa que ya no le importó la posición. Él únicamente quería predicar de quién era Jesús. Amén. Vamos a ver también a Juan, hermano de Jacobo, de estos dos, de esta parejita de la que hablamos al principio. Hombre ambicioso también, porque él quería posición, implacable también, porque él quería, ¿verdad?, que se quemara la ciudad con todos sus habitantes. Pero Juan, hermanos, permanece en Cristo. Y luego vemos a este discípulo que un día pidió posición, recostándosele en el pecho a Jesús, hermanos, en la última cena. Y permítame verlo de esta manera. Yo cuando leía de esto fui muy bendecida porque me imaginé a Juan
pensando en su corazón: ya no me importa la posición, Señor, no me importa la posición, yo solo quiero estar cerca de ti, recostarme en tu pecho, escuchar tu corazón, reconociendo, Juan, hermanos, que él era una oveja más en el prado del Señor, que necesitaba estar cerca de su buen pastor. Amén. Vemos a un Juan muy amoroso, consagrado, hermanos, a Jesús. Él fue el que, las cartas de Juan, si usted las lee, él se dirige a las personas y les dice: hijitos míos, escribió del amor. Él decía: si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. El que no ama, decía Juan, no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Este hombre, hermanos, imagínense que un día andaba pidiendo posiciones, hermanos, implacable, queriendo destruir ciudades, ahora dirigiéndose a las personas como: hijitos míos, amémonos. Qué precioso, ¿verdad? Y él fue un gran líder, hermanos, en la iglesia de Jerusalén. También tenemos a Andrés. Andrés, hermanos, a pesar que ya había visto milagros y señales de Jesús, en una oportunidad dijo que era imposible sustentar a 5,000 personas. Y él ya había visto milagros del Señor. Eso nos habla de falta de confianza en el Señor. Amén. Pero él permanece en el Señor. Y luego vemos a un Andrés que atrajo a muchas personas a Jesús. Y aunque antes él creía que había algo imposible para Dios, ahora lo vemos esperando la promesa del Espíritu Santo. Y sí, él estuvo presente cuando el Espíritu Santo se derramó en Pentecostés. Esperó la promesa. ¿Sabe por qué? Porque entendió que nada era imposible para Dios, porque permaneció en él. Amén. Yo le voy a pedir alabanza, si por favor me pueden acompañar. También tenemos a Felipe, hermanos. Sabe que Felipe tenía una actitud crítica. Él era un hombre muy analítico. La Biblia nos muestra que en una oportunidad vino a Jesús una gran multitud. Y Jesús le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Prácticamente le dijo: no alcanza, no hay. ¿Y cuántas veces nosotros no hemos estado en esa situación, verdad? Que pensamos que la provisión no nos va a alcanzar. Pero Felipe permanece en Jesús, hermanos. Y vemos a un Felipe predicando en Samaria con gran éxito, hermanos, y realizando muchos milagros. Dice la Biblia de que Felipe era guiado por un ángel para predicar, hermanos. Qué precioso. Y yo quiero alentar al grupo de evangelismo: no van solos, hermanos, hay ángeles. Hay ángeles que los van rodeando y los van acompañando cuando ustedes salen a las calles a predicar. Amén. Gloria a Dios. También tenemos a Bartolomé. ¿Sabe que Bartolomé tenía aires de superioridad, hermanos? ¿Ha conocido usted personas así? Con aires de superioridad. Dice que Felipe halló a Bartolomé y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y Bartolomé le dijo: ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Ahora eso se podría ver como racismo, ¿verdad? Como que alguien dijera: ¿de Bakersfield puede salir algo bueno? ¿de Casa de Fue puede salir algo bueno? Pero ¿sabe qué, hermanos? Bartolomé permaneció en Jesús. Y luego vemos a un Bartolomé reconociendo a Jesús como el Hijo de Dios, como el Rey de Israel. Y con esto admitiendo que sí, que de Nazaret salió algo bueno, que de Nazaret salió el Salvador del mundo. ¿Sabe que Bartolomé se convirtió en un misionero en Asia? Predicó en muchos pueblitos y en muchas aldeas, porque ahora sabía que Dios puede levantar siervos de donde a Él le place. Amén. Pero ese es resultado, gloria a Dios, dele gloria a Dios. Eso es resultado de permanecer en Cristo, de conocerle de una manera tan íntima que sabemos que ya nada es imposible para Él. Y como olvidamos a Mateo. Mateo fue un recaudador de impuestos del Imperio Romano, hermanos. Eso es como decir ahora trabajaba en el IRS.
ellos se les consideraba a los recaudadores de impuestos como corruptos. Él fue despreciado, hermanos, a causa de su profesión. Imagínense qué tosco tenía que ser para la profesión que ejercía. Pero Mateo sigue a Jesús, permanece en él, y vemos a un Mateo que abandonó su vida en lo rentable, hermanos, para seguir a Jesús. Y luego lo vemos escribiendo ese evangelio que tanto nos ha bendecido, el evangelio de Mateo. Tenemos a Tomás, que fue incrédulo en cuanto a la resurrección de Jesús. Dice que le dijeron los otros discípulos: al Señor hemos visto. Y él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Pero luego permanece en Cristo y vemos a un Tomás valiente, hermanos. Él se dedicó a predicar el evangelio por todo el mundo. Su muerte fue heroica, hermanos, porque al igual que la mayoría de los discípulos, él murió predicando el evangelio. Murió predicando esa verdad que un día ni él mismo creía. Murió predicando que Jesús había resucitado. Amén. Tenemos a otro Jacobo, hijo de Alfeo, dice así se le identifica. Fíjese que la Biblia, hermanos, no habla de sus características, no habla de que haya realizado algún hecho importante. Y esto a mí me habla, hermanos, de que al parecer hay personas que no hacemos nada relevante, que pareciera que no hacemos nada relevante. No somos de los que están enfrente, de los que se ven, de los que se conocen, sino que hacemos todo para el Señor en lo secreto. No queda ninguna evidencia para el mundo de lo que hacemos para el Señor, pero para Él sí, porque algo vio. Qué importante fue lo que hizo Jacobo en lo secreto, que su legado sigue vivo el día de hoy. Es contado entre los discípulos del Señor. Amén. También tenemos a Judas Tadeo. Dice la palabra que cuando Jesús les estaba dando a los apóstoles la promesa del Espíritu Santo, Judas no entendía y le pregunta a Jesús: ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Entonces Tadeo nos deja una gran lección de vida con esa pregunta. Tenemos que seguir a Jesús porque confiamos en Él. Tenemos que permanecer en Él porque confiamos en Él, porque creemos en Él, porque sabemos que es un Dios bueno y es un Dios justo, aunque no siempre entendamos los planes que tiene para nosotros. Pero tenemos que seguir caminando, realizando lo que Él nos llamó a hacer, aunque no entendamos sus planes, porque un día vamos a ver la recompensa, hermanos, de esa permanencia y de esa paciencia y de esa constancia. Amén. Dile gloria a Dios. Tenemos también a Simón, se le conoce como el Simón Celote. ¿Sabe que ese nombre, Celote, significa celoso? Imagínense cuántos conflictos vivió este hombre a causa de los celos. Porque los celos, hermanos, no solo es tortura para quien lo siente, los celos son tortura para quien lo recibe injustamente también. Pero este hombre celoso permanece en Cristo, permanece en el Señor, y el Señor convierte en sus celos en una virtud, porque sabe que Simón muere sintiendo un celo, pero un celo santo por las enseñanzas de Jesucristo. El Señor puede tornar y usar para su gloria y su honra eso que tú y yo miramos como un defecto el día de hoy en nuestras vidas. Amén. Y para finalizar tenemos a Matías. Como sabemos, Matías fue elegido como sucesor de Judas Iscariote, porque recuerde que Judas tenía un lugar de honra y lo usó para traicionar a su líder, que era Jesús. Amén. Pero fíjese, hermanos, que había un hombre del que nadie hablaba, de esos que no se menciona antes en la Biblia. Pero dice la palabra que Matías era un hombre que había acompañado a Jesús desde el bautismo de Juan hasta la resurrección. Y eso me hace pensar en esos hermanos y hermanas que no buscan posición, solo siguen y sirven a Cristo, aunque no se les vea, pero sirven por amor y con compromiso. Y es ahí donde Matías nos deja una gran lección. No necesitamos, hermanos, hacer alarde de lo que somos o de lo que hacemos. Únicamente tenemos que mantenernos en el camino de Cristo, porque tarde o temprano tendremos nuestra recompensa. Amén. Entonces,
Si pudimos ver, hermanos, que los 12 apóstoles de Jesús eran hombres comunes como nosotros, características, personalidades únicas y diferentes, pero cada uno de ellos, hermanos, aportó algo diferente al ministerio de Jesús. Fue necesario. Y es importante recordar, hermanos, que estos hombres no eran perfectos. Ninguno de ellos era perfecto. El Señor se encargó de dejarnos eso claro. Pero sí, a pesar de que no eran perfectos, ellos permanecieron en Cristo y el Señor nunca los desechó. Por eso su legado sigue vivo hasta el día de hoy. Entonces, hermanos, no importa cuál sea nuestro temperamento natural, no hay temperamento, no hay mal carácter que no pueda ser transformado por el poder de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hagamos un pequeño ejercicio. Yo quiero que vea a los ojos a la persona que tiene al lado. Véale por un momentito, véale a los ojos. No. Vamos a ser un poquito más humanos y a poder expresarnos sentires, hermanos. Mírele a los ojos. Véale un ratito a los ojos, hermanos. Yo le aseguro, hermanos, que lo que nace en su corazón es un sentimiento de ternura. ¿Y sabe por qué? Porque usted está viendo a alguien que fue creado a la imagen de Dios. Y eso es lo que despierta el Señor en nosotros. Un sentimiento de amor, un sentimiento de amabilidad, un sentimiento de ternura, porque esa persona a la que usted vio y usted mismo fue hecho a la imagen y semejanza del Señor. Entonces, si aprendemos a vernos así, hermanos, si aprendemos a ver a cada ser humano, a mi esposo, a mi esposa, a mi jefe, a mi compañero de trabajo, como portadores de la imagen de Cristo, los vamos a tratar con más dignidad, con más respeto y con más amor. Amén. Así que nunca olvidemos, cada acción, cada palabra está creando un impacto en la vida de otra persona. Filtremos, hermanos, filtremos que cada situación en nuestra vida, que cada día, hermanos, sea una nueva oportunidad para reflejar al Dios que nos hizo a su imagen y semejanza. Amén.